Hola amigos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de el arte detrás de Tímido, cómo empezó la elaboración de este arte y cómo terminó. Y aquí tenemos a David Macoca Dart en redes sociales. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, Manel. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de todo el proceso detrás de esta ilustración y bueno, a ver qué sale. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano. Cuéntame un poco cómo empiezas tú a desarrollar esta ilustración. Vale, bueno, primero antes que nada, antes de hablar de esta ilustración en concreto, sí que lo primero que intentamos, creo recordar, fue hablar de ver el hilo conceptual, ¿no? Cómo íbamos a enlazarlo todo, porque como esta fue la primera ilustración de todas las canciones, claro, era importante tener claro cuál iba a ser el hilo o el concepto a nivel visual para que después no hubiera que cambiar cosas a posteriori. Es decir, si tenemos claro cómo va a ser la estética, después es más fácil para que todo tenga una continuidad, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, una vez pensamos en el tema del personaje, porque hay un personaje principal que era como una mezcla, ¿no? Primero te planteé, creo recordar, hacer un personaje que fueras tú, literalmente, ¿no? Un personaje que te representara a ti, pero finalmente acordamos o vimos que era mejor hacer un personaje más genérico, más limpio, y al igual que un protagonista de un manga, por ejemplo, que fuera fácil que cualquier persona pueda entrar en la visión de ese personaje, ¿no? Que pueda empatizar con él, que sea más maleable, ¿no? Que se pueda adaptar a cualquier persona, a cualquier... Y entonces lo primero que hice fue diseñar a ese personaje. Y bueno, aquí enseño primero algunas pruebas que hicimos y voy explicando un poquito sobre la marcha. Explícame. A ver, estos tres personajes, bueno, son un poco el mismo, ¿no? Y después, conforme van apareciendo las ilustraciones de las canciones, va tomando personalidad, ¿no? Igual que cuando haces una historia, el protagonista, a base de dibujarlo más veces, va cogiendo forma, ¿no? Va cogiendo peso. Pero bueno, esta idea inicial era hacer un personaje lo más sencillo posible en cuanto a concepto, que es un monigote básicamente, que fuera fácil de entender, de identificar, y simplemente colocarle algunos elementos para que sí que tuviera algo del artista, en este caso tuyo, de ti, de Manel, pero bueno, era algo que le daba un toque más cómico, más simpático, ¿no? Como era el hecho de llevar las gafitas, algo identificativo contigo como artista, pero no como persona, es decir, que cualquier persona puede seguir identificándose con el personaje. Y aquí, si veis, hay diferentes tamaños, ¿no? En la ilustración el personaje aparece de diferentes tamaños. Y es porque al ser un personaje que no tiene color, que no tiene cara, se puede adaptar a muchos estilos y a muchas formas. Es decir, si en algún momento quisiéramos, le podríamos dar un tono a la piel, pero es un personaje que se adapta a cualquier entorno, a cualquier situación. Podemos hacerlo más delgado, más gordito, más alto, más bajo. Puede adaptarse, es como si fuera de plastilina, ¿no? Un personaje que nos permite contar cosas sin tener las limitaciones de la realidad. Un personaje que nos permite entrar un poco en la fantasía, en el surrealismo, en los sueños o en... Y bueno, aquí, como veis, está flotando, ¿no? Se puede caricaturizar un poco para expresar emociones. Vale, y ya con este personaje empezamos a hacer las primeras pruebas para ver las ideas que venían a la cabeza, ¿no? La canción de Tímido, bueno, ¿quieres comentar tú algo sobre la canción o voy hablando de cómo...? Bueno, yo quería comentar una cosa, una pregunta, que es que me pregunto yo cuando veo esto. Porque, claro, es que yo no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas, ¿vale? Pero tengo curiosidad. Pregunta. Para eso estamos aquí. Entonces, la cuestión es, ¿esto tú empiezas haciéndolo como a lápiz en un papel normal y luego eso pasa al ordenador? ¿O cómo, o sea, cómo? Sí, vale. Obviamente cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada artista trabaja a su manera y hoy en día que hay tanto digital como
como a mano, como en papel. Hay arte de todas las formas, de todos los colores, de todas las maneras. Y cada uno pues encuentra su camino más cómodo. Yo digamos que soy un poco señor del caos, no sé. Hay veces que trabajo de una manera, otras de otra, un poco como me viene por intuición o como me nace en ese momento, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, que teníamos varias canciones y se podía pensar en varias a la vez, buscar ideas, pues sí que es verdad que llevaba una libretilla, llevaba papel, entonces muchas veces las ideas iniciales sí que me gusta hacerlas en papel. Que eso sí que es bastante recurrente en general, sí que lo suelo hacer así, más que nada porque al final yo desde pequeño he dibujado con lápiz, incluso más que con acuarela, colores, sobre todo lápiz, portaminas y todo similares, ¿no? Mm. Y por lo tanto ahí es como que para buscar ideas iniciales fluyen mejor todo en mi cabeza, ¿no? Si cojo un lápiz y un papel, que es lo más sencillo, me cuesta menos. Me puedo centrar, digamos, solo en dejar la mano suelta y ver qué sale. Si estás en un ordenador que tienes muchas herramientas al alcance de tu mano, muchas posibilidades, a veces tener más cosas es contraproducente, ¿no? Porque ya no sabes cómo empezar a crear o a inventar. Y al final con un lápiz y un papel es como, vale, me voy a limitar a esto y para buscar el concepto, para buscar la idea, para mí es mucho más cómodo en ese sentido. Y una vez tengo esta parte, sí que es muy fácil y muy cómodo pasar este boceto al ordenador, a digital, ya sea a través de un escáner, de una cámara, puedes hacer una foto y después a partir de ahí redibujar. Hay muchas maneras, pero bueno, digamos que ahí ya una vez está la parte inicial de la ilustración hecha, la idea, la semilla, ¿no? Digamos, ya sí que paso al ordenador y ya casi todo lo hago a través de este programa, en este caso de Clip Studio, porque lo tengo ya muy más aprendido, pero de cualquier programa digital, digamos. Interesante, porque al Y... final es parecido a lo que pasa con la música muchas veces. Sí, A lo mejor mucha gente prefiere componer solo con la guitarra sin estar en conexión con un ordenador, solamente tu guitarra, tu piano, no sé qué. Y luego ya en el ordenador ya tienes muchas más herramientas en las cuales a veces te puedes perder si no claro. tienes una dirección así muy clara. Sí, es un poco similar eso, ¿no? Que al final si tienes muchos adornos no sabes por cuál. Es como voy a ponerle esto y esto y esto y te adelantas a veces a Sí, lo al final principal, que es yo la creo que idea. el ponerse límites potencia la creatividad. Está bien, sí, sí, está bien. Es verdad que facilita mucho el digital, pues se agradece para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el poder hacer control Z y corregir. Pero para muchas cosas sí que viene bien no poder borrar, digamos, o no poder estar todo el rato en el mismo punto. Viene bien avanzar y lo que dices tú, menos es más, con lo más sencillo se puede ser más creativo. Vale, pues seguimos aquí con el tema este de tímido. Me habías Muy dicho que bien. explicara qué tenía que explicar. No, que iba a explicar un poco de cómo me vino esta idea, pero no sé si querías explicar tú primero la base de la canción o directamente hablo de mis sensaciones. Bueno, a ver, sí, así resumiendo mucho. La base de la canción o el motivo de la canción es, bueno, básicamente es una experiencia personal con la que todavía estoy en ello, que no es una lucha que nunca termina, ¿no? Contra mi propia timidez y a lo mejor intentos que he tenido en mi vida por intentar ser de otra forma y no conseguirlo y bueno, llegar hasta un punto de aceptar a lo mejor como soy y ya está. Evidentemente esto no quita el hecho de que vamos a intentar siempre en la vida mejorar como personas y a lo mejor adquirir otras habilidades y tal, pero tampoco tenemos que dejar de lado pues, oye, tengo que aceptar a veces que yo soy de esta forma y no soy de otra. Eso es, resumen. Vale. Sí, básicamente, pues bueno, ya lo has explicado tú, pero la verdad es que al escuchar la canción la primera vez y leer la letra, se entiende perfectamente ese mensaje. Y en mi caso, ahí fue
casualidad, pero bueno, es verdad que yo también tengo una personalidad que tiende más a esa timidez, a esa introversión en algunos casos. Quizá por eso también dibujo y al final muchas veces el arte ayuda a muchas personas que tienen esos rasgos a expresar, ¿no? Pero bueno, es verdad, yo pienso igual que tú, es una lucha no tampoco, pero un trabajo constante, ¿no? De toda la vida, de intentar cambiar ciertas cosas en ti para que no te limiten en la vida, pero al final llegas a ese punto de volver al inicio, como comentabas, ¿no? De no que tampoco genere rechazo el cómo eres, sino encontrar ese equilibrio entre poder abrirte si lo necesitas, superar o no hacer tanto caso a esa timidez en algún momento concreto, si lo necesitas, saber que puedes hacerlo, pero también está bien abrazar tu personalidad, ¿no? Porque también está bien que no te apetezca hablar con todo el mundo a veces, o que te cueste, o que al final es parte de ti y también a lo mejor te ayuda a ser una persona que escucha de otra forma el mundo o su alrededor, ¿no? Entonces, como que no es ni bueno ni malo, al final los rasgos son neutros y dependiendo de qué contexto, ¿no? Te pueden... Entonces, bueno, habiendo hablado de todo esto, voy a proceder ahora a hablar un poco del proceso de la idea, ¿no? De cómo salió todo esto. Que ahora veréis de aquí un tío con un coche que pinta esto con la timidez. Pero bueno, para eso estamos haciendo este vídeo, para explicar un poquito el proceso creativo. Bueno, en este caso, ya veis que aquí el personaje sigue siendo el mismo, no tiene cara, tiene las gafitas, podemos hacer expresiones más caricaturizadas y tal, y nos permite jugar con él. Y bueno, en este caso hay un reflejo en el agua, ¿no? ¿Vale? Quería plasmar esas dos partes de las que hemos estado hablando ahora, que dependiendo de en qué momento estés del proceso tuyo de desarrollo personal o lo que hayas aprendido o del paso del tiempo, ¿no? De muchos factores, esta timidez te puede pesar mucho, puede ser una losa que actúe en tu contra, o puede ser algo que en algún momento te limite, igual que a otras personas les puede limitar otro rasgo de su personalidad, pero en otros momentos te puede ayudar. Es simplemente una parte más de ti que llevas contigo, ¿no? Pero no te domina. Al final es, sobre todo, creo que el punto importante es que no te domine, ¿no? Saber cómo eres, abrazarlo sin que te genere rechazo o pueda afectar a tu autoestima, pero saber que está ahí y ya está. Llevarte bien, ¿no? Un poco con todas tus partes. Saber jugar ahí entre estar incómodo, pero no tanto a veces. No demasiado. Saber negociar, ¿no? Contigo. Sí. Pues bueno, yo me lo imaginaba como algo pesado, ¿no? Entonces primero sí que me vino a la mente. Es verdad que no lo tengo aquí porque eso creo que está en algún papel y ahora mismo no lo tenía a mano, no lo he encontrado porque sería en alguna servilleta, algún papelillo por casa, no sé. Pero sí que pensé, creo recordar que llegué a hacer algún boceto de, en vez de un coche, con algo tipo un yunque, algo que pesara mucho, ¿no? Yo veía la timidez pensando más en la parte, en la connotación más negativa, como algo que pesa, ¿no? Que arrastras y te impide moverte o te bloquea en un momento de tu vida, ¿no? Si no te permite dar un paso adelante en alguna decisión que quieres tomar por timidez, pues te puede dar esa sensación de que pesa, ¿no? De que físicamente es algo que te frena. Y a la vez también es algo que te domina. O sea, ya no es que te pare en seco, sino que también te puede llevar a tomar decisiones diferentes a las que hubieras tomado en otro contexto. Es decir, un yunque te para y ahí te quedas, ¿no? Pero la vida avanza, la vida no se queda parada. Entonces, al final pasé un poco a la idea del coche, porque el coche te puedes mover con él, ¿no? Si vas dentro de él, en este caso el coche representa un poco esa timidez. Sí. Y te puede llevar a otros caminos, ¿no? Es decir, si te dejas llevar por ella, te puede también hacerte decantarte por estudiar una cosa y no otra, ¿no? En función de... O decidir hablarle a una persona que te gusta o que te cae bien y tal, o no hablarle por dejarte arrastrar, pero seguramente ahí no te vas a quedar parado, también va a generar reacciones en los demás, ¿no? Te lleva, te hace avanzar para un lado o para otro. Y el tema de hacerlo como si fuera un taxi era un poco porque cuando te dejas llevar por ella, tú no decides la dirección. Es decir, tú vas solo de pasajero.
cuando montas en ese coche que es la timidez, tú no eres el que pilota el coche, ¿no? Si te dejas arrastrar por ella o por otras emociones, al final son ellas las que te llevan. Y ahí es importante cuando tienes que encontrar esa negociación, ¿no? O ese freno para poder negociar. Entonces, bueno, de ahí el hecho del tema de que fuera un taxi y no un coche aleatorio. Y bueno, voy a hablar primero de la otra parte, de la otra versión que hay aquí a la izquierda, que tiene una tienda de campaña debajo, porque como después ya al final nos decantamos solo por el coche, pues hablo de esta, la descartamos y pasamos a la siguiente. El tema de la tienda de campaña y del reflejo en el agua era un poco porque al final sigues siendo la misma persona, pero dependiendo de en qué momento de tu vida estés o de cómo avanza el tiempo, ¿no? El reflejo puede asociarse más al pasado, a un recuerdo, ¿no? No es literalmente un recuerdo, pero se ha asociado muchas veces tanto en cine como en la ilustración, ¿no? Que un reflejo en el agua también puede evocar a algo irreal, a algo que no es el presente, ¿no? O el momento real. Entonces, en la parte del reflejo, quería poner un poco la parte más negativa de la que habla la canción, ¿no? En el caso de la tienda, yo me imaginaba como que la timidez te protege de la lluvia, ¿no? Del ruido externo, te protege, pero a la vez te impide ver el exterior, te impide moverte, ¿no? Este era el momento en el que aún estaba en otro proceso de la idea. Después ya lo del coche, lo que he explicado del movimiento me parecía más adecuado, pero en este caso era más estático, ¿no? Me lo imaginaba como algo que te deja aislado del resto y te inmoviliza. Uh-huh. Y arriba, la parte de arriba, que sí que ha permanecido más o menos intacta a lo largo de la idea, sí que era una versión del presente, ¿no? La versión en la que hemos aprendido a negociar con esa timidez, y por eso lleva el taxi a cuestas. Es decir, el taxi no desaparece, la timidez sigue estando y sigue pesando en algún momento. No quería quitarla porque al final, con un mensaje, por una parte poco realista, en el sentido de que las cosas no cambian del todo nunca, no es como una peli de Disney de no, ahora ya está todo bien, o de no, siempre va a haber que lidiar con ciertas cosas de nosotros mismos, y el tema va a ser cómo lo enfocamos, ¿no? De una forma más realista, optimista, o con cierto enfoque sin hacernos daño, o de una forma más destructiva, ¿no? En este caso la evolución es hacia una parte constructiva, es de forma constructiva, y el personaje ha aprendido a llevar ese peso, se ha hecho fuerte, ¿no? El personaje también ha cambiado de tamaño, ha ido evolucionando. Y la timidez le acompaña, le sigue suponiendo un peso en algún momento, pero ya no tanto, porque está más fuerte, ¿no? Ha aprendido a llevar ese peso. Y ahora el tema es que es el que lleva el taxi, ¿no? Podríamos haber hecho al personaje encima del coche, más grande, más fuerte, igual, pero el tema de que lo lleve él es porque ahora sí que decide él el camino. Es decir, en algún momento puede ser que se canse de llevar ese taxi, ¿no? Que pese mucho. Y tendrá algún problemilla, pero en general decide él hacia dónde va. Y bueno, es por eso que en la siguiente versión, que es la que finalmente ha permanecido, sí que en el reflejo decidí dejar el taxi, porque me permitía poner al personaje en el interior y hablar un poco del mensaje que habíamos comentado al principio, de que ahí el personaje está siendo llevado a merced de la timidez, ¿no? Se deja llevar. Y arriba ya ha tomado él las riendas, o ella, al final es un personaje neutro, ¿no? Aquí parece más Hulk, más fuerte, pero vamos, es un personaje que va a ir variando en todas las canciones. Me acuerdo de que, no sé si solo igual saldrá en la siguiente, igual no, que al principio se parecía más a Hulk. Sí, es verdad. De hecho, mira, eso estaba, juraría que estaba aquí. Una versión que hicimos sí. de meter ahí un guiño. Y yo te dije, pero finalmente, exacto, lo descartamos rápidamente. Una idea fugaz. Al final hay que probar cosas. No hay que tener vergüenza ni timidez de probar. Y bueno, de aquí ya, si queréis, para ir avanzando, pues pasamos. Si quieres, Manel, pasamos ya al proceso de la ilustración final. Uh-huh. Esto lo vamos a quitar. Vale. Aquí ya tenemos la línea final, ¿no? Del dibujo. Voy a hacer zoom, así podemos ver un poquito más en detalle. Tenemos el taxi, tenemos al personaje sudando la gota gorda, porque al final, lo que hemos dicho, ¿no? Aunque consigas
entenderte un poco. Claro, va a haber días de todos y si siempre la llevas encima, pues va a haber veces que te vas a cansar. Entonces, conlleva su esfuerzo. Y aquí abajo tenemos el coche que después, bueno, dentro ya estará el personaje, lo que pasa es que esto lo metí ya a posteriori, cuando ya metí parte del color y todo eso. Vale, bueno, aquí no hay mucho que comentar, la idea ya es la que habíamos explicado antes, simplemente está la línea ya más limpia, ¿no? Más la línea definitiva, más estilizada, ya más con la estética que queríamos darle. Pasamos aquí. Vale, aquí tenemos ya los colores planos. Y aquí hay un tema, ¿no? En cada canción es verdad que tú me habías pasado los colores que querías que predominaran, ¿no? Porque facilita un poco el tema de buscar ideas. Ahora mismo no recuerdo si eran tal cual estos, pero bueno, sí que me sirvieron de base para pensar, ¿no? Y en el tema del taxi, bueno, el amarillo era un color que podía asociarse, un color cálido que también podía asociarse a algo más optimista, ¿no? O más alegre, pero a la vez las partes de alarma y de tristeza que suponen la timidez cuando no consigues entenderte un poco contigo mismo, sí que se asocian más, ¿no? Podrían asociarse a un color más morado, o el rojo de la alarma, ¿no? El cartel del taxi, que en este caso es la palabra tímido, pues si tiene este color rojo es como una alarma, ¿no? Algo que nos avisa. Y el hecho de hacer el interior más morado, aparte de que combinaba bien, ¿no? Los tonos amarillos con los tonos morados combinan bien a nivel visual para la ilustración, también nos venía muy bien para el tema de las emociones, ¿no? Aquí cuando el personaje está en el interior, está dentro de una atmósfera morada, ¿no? Una atmósfera más melancólica, más triste, más con esas connotaciones negativas. Y cuando sale de ahí, ya vemos al personaje real, con los colores reales, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, sí que es verdad que en el reflejo lo mismo, vamos ya para no alargarme que me voy por las ramas, lo digo ahora y así ya se queda explicado, ¿no? La parte del reflejo siempre tiene variación de color respecto a la de arriba, porque es un reflejo, no es la versión del presente, es como algo que se deforma, ¿no? El agua también distorsiona un poco la ilustración, la imagen y los colores, ¿no? Y bueno, esta era la idea inicial, ¿no? El reflejo, boca abajo, ¿no? Se entiende un poco la dualidad de lo que es la timidez, cómo enfocarla de diferentes formas, pero después le acabamos dando una vueltecita y... A ver... Aquí. Vale, y decidimos, aquí está simplemente la idea anterior con los colores ya con sombreado y con todo más acabado, ¿no? Serían ya con los FX, con los efectos especiales, digamos. Pero finalmente quisimos probar esta idea que yo dije, bueno, para que varíe un poco, tenga un poco más de variedad de color y equilibrar un poquito, que no sea todo amarillo, que no ceñirnos tanto a la realidad, sino ya que estamos jugando con esa dualidad, poder romper más el reflejo de la imagen real, ¿no? Que puedan tener más diferencias. Y entonces aquí opté por hacer todo el coche morado, es decir, el reflejo es un recuerdo más triste, ¿no? En este caso, tampoco hay que arrepentirse de las cosas del pasado, pero sí que es una versión en la que este personaje está más triste porque no consigue ser él mismo, ¿no? O ella misma, o ella, ¿no? Es un personaje que está más perdido. Por eso, al final opté por dejar todo el recuerdo con estos tonos más morados y arriba el morado solo permanece en el interior, pero incluso le da un poquito al sol, va desvaneciéndose, ¿no? Porque ya queda menos de esa parte más negativa. Simplemente es algo que forma parte de nosotros en la vida. Y al final quedó un poco este resultado en el que tenemos un poco esa dualidad, que también se ve reforzada por la elección de colores. Y aquí yo creo que quedaba como más claro, ¿no? De un color arriba, un color abajo y había menos confusión. Sí, es como... Son diferentes, pero se nota, por el color por lo menos, ¿no? Que hay como... Hay relación, ¿no? Como... No sé. Y otra cosa que no sé si no lo has comentado porque no sabes si lo puedes comentar,
Claro, claro. Pero un poco el tema con el que hemos estado jugando o hemos empezado a jugar desde el principio es que el álbum se va a llamar Veneno y Miel. Ah, sí. Entonces, claro, entonces lo que estamos buscando es representar, o sea, o colores que representan el veneno, o sea, las cosas a lo mejor más Exacto. negativas de la vida, y la miel, que son las cosas como más positivas. Y eso va a estar no solo en esta ilustración, sino en todas las canciones, porque es como el elemento cohesivo, ¿no?, de todo el álbum. Exacto. Sí, quizá ahora se me ha pasado por alto, pero lo tuve totalmente presente a la hora de buscar esas ideas. De hecho, ahora hemos estado hablando de ellos sin hablar directamente de ellos, sin decir Claro, veneno y claro. miel, pero al Y yo final estamos pensaba, hablando todo el rato de la pero dualidad, ¿no? De... igual no lo está diciendo porque no sabe seguro si puede decir el no. No, me he metido ahí en la ilustración y ya se me había pasado por completo, pero es verdad que nos ayudó mucho a encontrar el tema de cómo utilizar los colores. Y de hecho, el tema de aquí, de remarcarlo más, fue también precisamente eso, ¿no? Que tenemos por una parte en la ilustración la parte del veneno, que sería el reflejo, y la parte de la miel. Y Sí. bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Para qué repetir más? Ya está claro más el mensaje. Pero sí, y básicamente, como has dicho antes, para el resto de ilustraciones va a ir un poco la misma línea de utilizar ciertos tonos para hablar del veneno, y hay veces que se entremezclan, ¿no? Arriba queda un poquito de veneno, como hemos dicho, ¿no? En Claro. el interior del coche, pero ya no vamos dentro del coche, entonces ese veneno ya no está tan presente en Es que sí, nuestra vida. y lo bonito yo creo de esto es que si lo piensas, puedes llegar a muchas diferentes conclusiones que a lo mejor ni nosotros mismos lo hemos pensado, que somos los que lo hemos hecho. Exacto. No sé. Al final, en estos vídeos vamos a ir hablando del proceso creativo, ¿no? Es el proceso al final que, bueno, tú podrías hablar del proceso creativo de la canción, de cómo llegas a generar esas letras o esas partituras o esas melodías, y yo puedo hablar de cómo he llegado a este boceto, a este dibujo, a este color, a este sombreado, por qué he elegido X cosas, pero al final todo esto en conjunto va a generar sensaciones nuevas, y a los que lo consuman también en función de su contexto, a lo mejor yo en este caso, que, que también soy una persona tímida o introvertida, me he identificado mucho en estos temas, ¿no? De esta canción, pero a lo mejor para otra persona más extrovertida le ayuda a entenderlo y no tiene por qué verse representada y lo entiende de otra manera y asocia estos colores a otro, ¿no? Al final el arte está para eso, para expresar, pero después puede ser interpretado por el... y va cogiendo vida, ¿no? Al final nosotros lo dejamos libre, es como un hijo, y ya que ande por el mundo y la gente que lo... Que lo interprete. Exacto. Pues no sé, hasta aquí hemos llegado, yo creo, ¿no? ¿O tienes algo más que añadir? Yo creo que no, porque muchas veces empiezo a hablar y al final voy repitiéndome, así que yo creo que lo podemos dejar aquí, ya está más o menos explicado. Y bueno, y lo que hemos dicho también, al final llega un punto en el que lo guay es, lo interesante, que la gente lo analice o que no lo analice, que simplemente diga qué dibujo más bonito, también está bien. O qué dibujo más feo, cada uno lo que le genere, las emociones que le genere. Pero lo interesante es eso, ¿no? Nosotros aquí damos información para los que les apetezca conocer un poco lo que hay detrás, pero que cada uno y cada una interprete como quiera. Por ejemplo, yo no sé si me lo has comentado alguna vez, pero yo lo del taxi no lo sabía. O sea, no sabía que era un taxi porque tú no controlas como por dónde te lleva y tal. Y, hostia. No sé, pues ya no sé si lo comentamos al final, igual. A lo mejor se Pero me ha bueno, al olvidado, final, pues pero eso. está muy guay. Son cosas, eso, que a mí me han ayudado a llegar a una conclusión. Después ya veremos si surte ese efecto, ¿no? Cuando lo ve la gente. Pero bueno, a mí me han ayudado a conseguir esta imagen final. Vale, pues nada. Eso es todo, amigos. Esperamos que os haya gustado este vídeo, esta historia que hemos hecho. Haremos Y muchos bueno, más, yo queráis o no. encantado de haber estado por aquí, Manel, y nada, cuando quieras hablar de más ilustraciones, de todo esto, yo estaré encantadísimo de hablar. Pues eso. Muchas gracias y no olvidéis
escuchar la canción, si no la habéis escuchado, por una parte, y seguir a David en redes sociales, que pondremos los Gracias. enlaces en todos los sitios, así podéis ver las cosas súper guays que hace. Vale. Muchas gracias. Nada, muchas gracias y Nada. hasta pronto. Un saludo.